Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al servicio de las 3. Espero que se vaya a gozar con este servicio. Gracias a Dios por el canal de YouTube que podemos traer estos mensajes, de verdad, para la honra y gloria de Dios y para cada uno de ustedes, hermanos, que no puede estar aquí con nosotros. Hermanos, vamos a comenzar el servicio con la lectura de meditación, ¿verdad? Salmos 9, verso 11, dice así: Cantad a Jehová, que habita en Sión. Noticiad en los pueblos sus obras. Meditemos, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a comenzar el servicio con un himno, ¿verdad? Vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna. Si pueden abrir sus himnarios ahí en casa o solo si quieren seguirme, ¿verdad? Fuente de la Vida Eterna, número 5 en sus himnarios. Vamos a estar cantando la primera y la última de este himno, hermanos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén, hermanos. Bello himno, fuente de la vida eterna, hermanos. Seguimos adelante, hermanos, y vamos a estar dirigidos en la lectura de apertura por nuestro pastor. Gracias. Señor los bendiga, hermanos. Vamos a la lectura de la palabra de Dios en esta tarde para que nuestra mente sea concentrada en la adoración a nuestro Dios. Y dice así la palabra del Señor en esta tarde en Hechos capítulo 4 y el versículo 13. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por la oportunidad que tú nos das en esta tarde, en este hermoso día, de poder estar ante tu presencia, aún por medio de esos canales de YouTube. Señor, te imploramos que tú bendigas, Señor, la adoración, Señor, que estaremos brindando a ti, Señor, que sea, Padre, de un dulce y grato aroma para contigo. Te ruego, mi Señor, por cada hermano, hermana, joven, jovencita, niño, niña en sus casas, Señor, que al estar, Señor, viniendo a tomar parte de estos servicios de adoración en casa, Señor, lo puedan hacer con toda reverencia. Señor, puedan estar concentrados en lo que están haciendo, en la oración, reverentemente, en los cantos, en la lectura de tu palabra. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre y sea de un dulce y grato aroma para contigo. Señor, también en esta tarde recordamos a nuestros hermanos que están en enfermedad, Señor. Te imploramos que tú toques sus cuerpos, Señor, y Padre, que muy pronto les pueda dar su sanidad y puedan estar con nosotros. Señor, también así oramos, Señor, por esta pandemia, que en tu misericordia, Señor, tú puedas tener misericordia sobre nuestra nación, Señor, sobre nuestras comunidades, Señor, y pueda parar, Señor, este evento, Señor, y muy pronto, Señor, podamos regresar a una vida, Señor, no solamente de normalidad como estaba antes, pero, Señor, una de mejor consagración a ti, que podamos regresar, Señor, con un empeño, un interés de amarte y de servirte de todo corazón.
Señor, especialmente en esta tarde te ruego por el personal en los hospitales, por los médicos, por las enfermeras, por los asistentes de enfermeros, por los aquellos técnicos de laboratorios y todas aquellas personas que están involucradas, Señor, en atender a la gente enferma, que los guardes, que los protejas, Señor. Te imploramos también por cada hermano o hermana que anda trabajando y haciendo servicios de diferentes maneras, también, Señor, que estés con ellos. Padre, que el temor no nos consuma, sino que al contrario, podamos entender a diario que nuestra vida está en tus manos. Tú eres el Dios soberano y tienes control de toda situación. Y así, Padre, te imploramos que en este servicio nuestras mentes, nuestros corazones sean consagrados a ti. Imploramos por los cantos que han de ser elevados, Señor. Te ruego que tú los bendigas, Señor. Te ruego por nuestro joven Ali, a estar conduciendo estos servicios, por mi esposa al piano, por nuestra hermana Esther y sus hijos, al estar entonando estos nombres especiales, que tú los uses para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tus misericordias. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir adelante y vamos a tener el próximo himno de esta tarde. Hermanos, vamos a cantar el himno Yo tengo un himno que entonar, número 504 en sus himnarios. Yo tengo un himno que entonar, número 504. Vamos a estar cantando la primera y la última estrofa, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a tener la lectura bíblica de esta tarde. Voy, hermanos, a pedirles por favor que abramos nuestras Biblias al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9. Voy a dar tiempo para que lo puedan encontrar ahí, hermanos. Amén. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento,
reprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Palabra de Dios, hermanos. Así seguimos adelante, hermanos, y vamos a tener un número especial. Voy a pedir a nuestra hermana Esther y a sus hijos que traigan ese número especial para la honra y gloria de Dios, hermanos. Gracias. Jesús es mi refugio en toda tempestad. Él es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve, ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me pasará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio, nada me pasará. Las turbulentas olas se aumentan sobre mí, y las oscuras noches me empiezan a cubrir. Mi barco navegando, llegando al puerto está. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es mi piloto, Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo de la humanidad. Él es la medicina de toda enfermedad. No temeré la muerte, porque me guardará. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Jesús es mi refugio, Él es el capitán. Si tú eres hoy soldado, prepárate también. Te llama la batalla, acuda a responderle. Jesús es quien te llama, Jesús es quien te llama, su voz te dice ven. Jesús es quien te llama, Jesús es quien te llama, su voz te dice ven. Jesús es quien te llama, Jesús es quien te llama, su voz te dice ven. Amén. Amén, hermanos. Bello, bello, ¿verdad? Y no canto, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? Hermana Esther y sus hijos que pueden traer este número especial, ¿verdad? Con un mensaje que todos podemos relatarnos, hermanos, ¿verdad? Especialmente con estos tiempos difíciles. Hermanos, vamos a seguir adelante y vamos a tener la predicación por nuestro pastor. Voy a pedir que pase y nos traiga la predicación de esta tarde, hermanos. Gracias. Buenas tardes, queridos hermanos, una bendición poderles ver en esta tarde a través de este medio de YouTube. Y es el Espíritu del Señor el que nos une.
Así que les voy a invitar en esta tarde, mis queridos hermanos, a abrir sus Biblias a 1 de Juan, capítulo 2 y versículos 3 al 6. Ya dimos comienzo a este mensaje. Estoy predicando esta serie de mensajes en la primera epístola de San Juan. Y en esta tarde continuamos con el tema, obediencia. La realidad de nuestra cristiandad la demanda. Obediencia. La realidad de nuestra cristiandad la demanda. ¿Cuál es una de las claras evidencias que en realidad hemos sido salvos? Bueno, la clara evidencia que en realidad hemos sido salvos es nuestra obediencia a la palabra de Dios. Hasta aquí hemos visto que el decir que tenemos comunión con Dios, que somos salvos y andamos con Él, demanda la evidencia de las siguientes cosas. La comunión con Dios demanda un andar santo, como Él es santo. Capítulo 1, versículos 5 al 7. La comunión con Dios demanda la confesión de nuestro pecado, porque aún no somos perfectos. Capítulo 1, versículos 8 al capítulo 2, versículo 2. Y hoy veremos que la comunión con Dios demanda obediencia. Muy importante entender que vivir como Dios manda es algo supernatural. Una vez más, vivir como Dios manda es algo supernatural, ya que los mandatos de Dios van en contra de nuestra naturaleza. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, cuando él le preguntó qué era lo que él debería de hacer para entrar al reino de los cielos, y le dijo, tendrás que renacer. Excepto una persona haya nacido de nuevo y el Espíritu de Dios more en ella, no puede vivir como Dios manda. Así que vamos a ver aquí las evidencias entonces de cuando realmente hemos venido a conocer a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Por ejemplo, Dios nos dice, o Dios nos manda a perdonar. Y hago la pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdonar? Bueno, el pecado es un acto de la voluntad en el poder de Dios. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, aquellos quienes nos odian y hablan toda clase de mal en contra de nosotros. Y solamente Dios nos puede dar la habilidad para hacer eso, ya que sin el poder de Dios en nuestra vida no lo podremos llevar a cabo. Así que, queridos hermanos, veamos cómo es que la obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida es evidencia que en realidad hemos sido salvos, porque solamente Dios nos puede dar el poder para vivir de esa manera. Pues ya vimos la semana que nos reunimos y vimos este mensaje previo. Vimos que obediencia, la realidad de nuestra cristiandad la demanda. Versículos 3 al 4. El que profesa y obedece es un verdadero cristiano. Y el que profesa y desobedece es un falso cristiano. La Biblia es bien clara en cuanto a esos aspectos. Note lo que dice la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, y leeremos aquí. La palabra del Señor dice en los versículos 3 al 6, capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. El que dice, versículo 3 comienza, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te ruego que abras nuestras mentes, nuestros entendimientos para poder entenderla y así, Señor, poderla atesorar en nuestro corazón, para amarla y así practicarla en nuestra vida diaria en el poder de tu Santo Espíritu. Señor, te pido por mis hermanos en casa que tú les ayudes a entender este mensaje. Aquellas personas que tal vez estarán viendo estos videos y no son salvas, que tu Santo Espíritu obre en sus corazones para que procedan al arrepentimiento y a la fe en ti. Y así vengan a nacer de nuevo y puedan vivir como tú nos mandas. En Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a ver ahora el punto número 2, es el siguiente. La obediencia a la palabra de Dios nos transforma a la imagen de Cristo. La obediencia a la palabra de Dios nos transforma a la imagen de Cristo. Versículos 5 al 6. ¿Cómo es que esto pasa? Bueno, viviendo de acuerdo a su palabra. Versículo 5, claramente.
En otras palabras, haciendo en nuestra vida el hábito de obedecer la palabra de Dios. Nuestra obediencia es evidencia de nuestra salvación en Cristo. Ahí está bien claro, está bien escrito de una manera muy clara. Mas el que guarda su palabra, esa palabrita más es muy importante, está conectando lo que he dicho anteriormente, y en la gramática se llama una conjunción lógica de contraste, lo cual denota oposición y contrariedad de sentido. O sea, esta partícula introduce un contraste que pone la conducta del creyente verdadero en oposición a la conducta del falso creyente. ¿Cómo decirlo de esta manera? En contraste al falso creyente, el verdadero creyente es aquel que, dice, que guarda. Por eso dice, el que guarda. Entonces es muy importante, está haciendo un contraste. Esa palabra más, dice, es un contraste. Entonces vemos que el falso creyente solamente clama ser creyente, pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras que el verdadero creyente, por el poder de Dios, puede vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso dice aquí, el que guarda. La palabra aquí significa todo el que, cualquiera que, o sea, hablando de todo verdadero creyente, siendo que Dios da la habilidad a todo verdadero creyente de guardar, de obedecer. Por eso dice Él. Ese Él es bien enfático ahí hablando del verdadero creyente. Todo verdadero creyente que guarda, que vive de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra guarda aquí significa que atesora. Hace de la palabra de Dios un tesoro en su vida. Esta palabra está en el tiempo presente, por lo tanto, dando a conocer que la obediencia a la palabra de Dios es su hábito constante. Este creyente es conocido por practicar, por modelar su conducta de acuerdo a la palabra de Dios. Aquel cuyo estilo de vida es uno de atesorar, el de dar obediencia a la palabra de Dios. Muy importante. Por eso es el que guarda su palabra. Aquí la palabra significa lo hablado por Cristo, las enseñanzas de Dios, el que guarda, aquel que vive y modela su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso lo podemos hacer porque hemos venido a tener vida nueva en Cristo. Vivos en Cristo, tenemos la habilidad de ser obedientes a su palabra. De nuevo, vivos en Cristo, tenemos la habilidad de ser obedientes a su palabra. Y esto es lo que Pablo también nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 11. Abran en sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 6 y el versículo 11 dice así. Romanos 6, 11. Así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué es que el verdadero creyente puede vivir en obediencia a la palabra de Dios? Porque tiene vida nueva. Tiene vida ahora en Dios. Si uno no tiene vida en Dios, uno no puede vivir como la Biblia lo manda. Podemos tener moralidad. Podemos practicar cierta clase de moralidad en nuestras vidas, pero no vamos a poder vivir exactamente como Dios nos manda. El único que nos da la habilidad para poder vivir como Él nos manda es Dios. Por eso dice Pablo aquí. Así también vosotros pensad, o sea, tomar en cuenta que de cierto estáis muertos al pecado, podemos desconectar ahora el pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 6 sigue adelante Pablo diciendo en los versículos 16 al 18, dice lo siguiente. Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte? ¿O de la obediencia para justicia? Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. ¡Qué precioso! Antes tal vez usted tenía unos malos hábitos que no podía dejar. Tal vez era un alcohólico, marihuano, drogadicto, lo que sea, maldiciente, ladrón, mujeriego, lo que sea. Y usted era llevado a ser eso, era controlado por el pecado. Pero ahora que ha venido a conocer a Cristo, Él ha cambiado su ser. Por eso la palabra de Dios es bien clara y dice, he aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Especialmente lo del versículo 17 aquí, dice,
Claramente, empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Aquí vemos tres cosas. La forma de doctrina tiene que ver con el intelecto. La doctrina tiene que ver con el intelecto. El corazón tiene que ver con la emoción. Y obedecido tiene que ver con la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que hace a una persona? Una persona, intelecto, emoción y voluntad. Entonces, cuando aprendemos la palabra de Dios, por eso la sana doctrina es muy importante. Toma control de nuestra mente. Y tomando control de nuestra mente por el Espíritu Santo de Dios, toma control de nuestras emociones y por lo tanto de nuestras acciones. Y así podemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso vemos aquí que el apóstol Juan es bien claro. Gálatas 2:20 nos lo dice también. Abran en sus Biblias, Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. En Gálatas capítulo 2, el versículo 20, el apóstol Pablo también nos dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20, el apóstol Pablo dice claramente ahí: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Muy importante. Nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual no se vive en nuestra propia fortaleza, pero se vive en Cristo. Ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. El día que conocí a Cristo, mi Salvador personal, moría el yo. Y ahora Cristo vive en mí y Él me da la fortaleza para vivir como debo de vivir. Sigamos adelante. Nos vemos que el creyente que ha nacido de nuevo ha experimentado el amor redentor de Dios. Y este amor redentor de Dios será evidente en nuestras vidas. Por eso dice el apóstol San Juan aquí: la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en Él. Es interesante. La caridad de Dios. Aquí significa el amor de Dios. Y aquí usa el artículo definitivo. El amor el cual es de Dios. El amor el cual procede de Dios. Hay un amor. Y ese amor es el de Dios. No cualquier amor, pero es el amor de Dios. Ahora el amor de Dios ha venido a estar perfectamente en nosotros. ¿Y cómo es ese amor? Una vez más, es el amor redentor de Dios. La redención perfecta de Dios está en el verdadero creyente. Y uno de los capítulos de la Biblia que nos dice esto con exactitud es Juan capítulo 3 y el versículo 16. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios lo llegamos a recibir y viene a morar perfectamente en nosotros el día en que ponemos nuestra fe y confianza en Cristo como nuestro único y verdadero Salvador personal. Entonces empieza a manifestar en nuestra vida. Muy importante que entendamos esto. Yo no puedo manifestar algo que no tengo. Pero cuando he puesto mi fe y confianza en Cristo como mi Salvador personal, entonces se va a manifestar en mi vida. ¿Cómo? Sigamos adelante. Romanos 5:8 también nos lo declara de esta manera: mas Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el perfecto amor de Dios en nosotros es que tenemos una perfecta salvación en Cristo. Y ahora Cristo ha venido a morar en nuestros corazones para que nosotros podamos entonces vivir en ese amor y amar a Dios de esta manera. Y por eso dice: está verdaderamente. En el sentido, aquí esto significa en el sentido de ser una realidad. De cierto, se puede ver con toda certeza que el amor de Dios está en la vida de este creyente, del verdadero creyente. ¿Por qué? Bueno, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:14-16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el amor de Dios perfecto en nosotros va a brotar en la manera que vivimos por Dios, porque el amor de Dios es el que nos va a controlar y nos va a dominar. Por eso dice, la caridad está perfectamente, o el amor de Dios ha venido a estar perfectamente en la vida de este creyente. Como lo enseñó también Santiago. Santiago 2:18-19 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Recuerda, no somos salvos por las obras, pero somos salvos por una fe que obra. Eso es muy importante. Entonces el amor de Dios se va a ver en nuestra vida porque lo hemos recibido, hemos puesto nuestra fe y confianza en el amor redentor de Dios. Y por eso aquí el apóstol Juan dice, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en Él. Perfecta en Él, aquí significa lograda, completada, autenticada. El amor de Dios en su vida está claramente autenticado en este creyente porque ama a Dios al obedecer la palabra de Dios. Su amor por Dios ha madurado y es evidenciado por su vida de obediencia. Muy importante, es el amor de Dios en su vida. Llega a madurar y es evidenciado por su amor a Dios en obediencia. Podemos ver entonces que la práctica del verdadero cristiano, la práctica del cristianismo del verdadero cristiano, no es una de legalismo, sino de amor a Dios. Una vez más, la práctica de su cristianismo no es una de legalismo, sino de amor a Dios. Como dice en Juan capítulo 14, versículos 20 al 21. Juan 14, 20 al 21. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Precioso. Entonces, ¿cómo es que se llega a conocer que la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en nosotros? Porque vamos a obedecer a Dios, no de un sentido legalista o ritualista, sino de una intimidad con Dios, de andar en comunión con Él, y Él nos da la habilidad para poder ser obedientes a su palabra. Y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, damos evidencia de que realmente hemos llegado a ser salvos, porque es Dios obrando en nuestras vidas, como Él lo dice aquí, el que me ama, mi palabra guardará, y vendré a Él y me manifestaré a Él. La palabra manifestar es darse a conocer con claridad que Dios está obrando en nuestra vida. Así que es una relación personal de amor a Dios, porque Él nos amó primero, como dice Juan aquí en su primera epístola. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces vemos que no es una religión. La obediencia es la clara evidencia de nuestra salvación y de nuestra comunión con Cristo. Una vez más, la obediencia es la clara evidencia de nuestra salvación y de nuestra comunión con Cristo. Por eso dice el apóstol San Juan aquí, por esto sabemos que estamos en Él. Eso es precioso, muy importante, ahora noten. Por eso, esa palabra es bien clara. Por esta manera, por esta marca, por este medio, por una vida caracterizada en obediencia a la palabra de Dios, llegamos a conocer la palabra, y una vez más es ginoskomen. Llegamos a conocer por experiencia, nuestra experiencia personal de ser obedientes a la palabra de Dios. Es precioso. Entonces vemos que el amor expresado en obediencia a Dios es el medio por el cual llegamos a conocer que estamos en Él. Es muy interesante. Que una traducción literal del griego aquí rinde de esta manera, que en Él estamos, que en Él estamos. Muy importante. Conocer a Cristo es estar en una íntima relación personal con Cristo, no en la práctica de una religión solo basada en mociones ritualísticas. Es fácil ser religioso. Voy a la iglesia, me siento, me paro, abro el himnario, canto unas cuantas estrofas, leo la Biblia de vez en cuando ahí cuando estoy en la iglesia, pero salgo de la iglesia y sigo siendo el mismo. No hay cambio en mi vida. Eso, queridos hermanos y oyentes, es una religión y cualquiera la puede practicar. Una vida que da evidencia que realmente ha sido redimida por Dios es que a diario va a estar creciendo en esa relación con Dios. Su vida va a estar cambiando. Como nos dice Pablo en Efesios capítulo 4. Dice, cuando un mentiroso deja de mentir y empieza a hablar con la verdad.
Cuando un ladrón deja de robar y en lugar de robar se pone a trabajar con sus propias manos y en lugar de quitarle a las gentes, ahora da a las gentes. Ese es un milagro. Por eso dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el milagro, el poder de Dios de salvar al más vil pecador. Por eso ese himno precioso, sublime gracia del Señor, Amazing Grace en inglés. How sweet the sound that saved a wretch like me. Sublime gracia del Señor que un infeliz, un pecador horrendo salvó y me transformó y me cambió. Ese es el poder de Dios. Es lo que Juan está diciendo aquí. Una persona que realmente ha sido salva lo evidencia por su obediencia a Dios. Y aquí sigue. Sabemos con toda certeza que estamos en Él. Una vez más. Estar en Él es paralelo a lo que Pablo dice es estar en Cristo. El ser salvo es tener una relación íntima y personal con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Sabemos que estamos en Cristo porque en comunión con Él podemos su palabra obedecer. Y es lo que nos dice Filipenses 2:12 al 13. Note, sabemos que estamos en Cristo porque en comunión con Él podemos su palabra obedecer. Note lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces una vida cambiada, transformada en comunión con Dios, es evidenciada por la obediencia que da a Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado entonces de una vida que vive en obediencia a Dios? Eso es precioso, por eso nos llamamos cristianos. El resultado será ser transformado a la imagen de Cristo. Esta es la realidad de toda verdadera cristiandad. Esta es la realidad de todo verdadero creyente. Versículo 6. Es ser transformado a la imagen de Cristo. Dice ahí, todo aquel quien profesa estar en comunión con Cristo, eso es lo que dice aquí, el que dice que está en Él, el que está diciendo yo soy un creyente, y aquí específicamente se está refiriendo al verdadero creyente, diciendo, está profesando, está declarando, su opinión es que él o ella han conocido a Cristo como su Salvador. Entonces vemos aquí que Él es específico, una vez más, aplicado al que dice ese creyente, que está en Él, dice, que en Cristo está habitando, que está. Esa palabra es muy importante en el griego. No solamente es estar un poquito con Él, ¿no? La palabra aquí en el griego significa un continuo habitar en la presencia de Cristo, que ha sido salvo y está en una relación permanente e íntima con Cristo. La palabra es meneín, que se refiere a estar en unión con Cristo. Así que la vida de todo verdadero creyente debe de estar siendo transformada a la imagen de Cristo. Por eso dice, debe andar como Él anduvo. La palabra debe, aquí significa tener una deuda personal. En otras palabras, está obligado. Y siendo que esta palabra está en el tiempo presente, significa que esa es una obligación continua. En otras palabras, es nuestra obligación moral con respecto a la gran misericordia y gracia que Dios ha mostrado para con nosotros, que vivamos de una manera que le trae honra y gloria a Dios. Es un deber por un sentido de gratitud para con Dios. Nuestra salvación es por gracia. Y nunca podremos pagar a Dios lo que Él hizo por nosotros. Y lo vemos claramente en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pero es don de Dios. Somos deudores a vivir como Dios nos manda, en gratitud, por su regalo de salvación, como nos dice en Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Somos deudores a compartir el Evangelio de Cristo, como dijo Pablo en Romanos 1:14. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. 1 Corintios 9:16. Pues bien,
que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Creo que tenemos una gran deuda para con Dios, una gran deuda por estar agradecidos con Él. Entonces vemos claramente que dice que debemos de andar. La palabra andar aquí es debemos vivir, nos debemos de comportar. Y una vez más, esta palabra está en el tiempo presente. Y por lo tanto significa que esta debe ser nuestra manera de vivir constante. Este debe ser nuestro ámbito y hábito de conducta continua. ¿Cómo dice aquí? Es muy importante esta palabra. Tal y como significa aquí. Igualmente, del mismo modo. Esta palabra indica no solo ser o solo reflejar de una manera característica en general, sino al contrario, esta palabra es enfática en que nuestra manera de andar debe ser una dúplica exacta de Cristo. Entonces la gente tiene que ver en nuestra vida a diario que cada día más reflejamos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos, que realmente somos cristianos. Dice, Él, aquí es usado para referirse a Cristo y sirve para distinguir al creyente de su Señor Jesucristo, distinguiendo así la copia del original. El creyente es la copia de Cristo, quien es el original. Así dice como Él anduvo. Es muy importante. Esta está en el tiempo pasado, en el griego significa un aoristo, indicando consistencia. Por lo tanto, se ve la conducta de Cristo en el pasado sobre esa tierra como un todo. En otras palabras, la vida total de Cristo sobre esa tierra fue vivida de una manera recta y piadosa, como lo vemos ahí en Juan 8:46. Él dice ahí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Él cumplió la palabra de Dios a la perfección. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Disculpen, es el mismo versículo ahí, Mateo 5:17. Así que tenemos un deber de andar de igual manera, de aspirar a caminar en santidad a diario, viviendo como Dios nos manda en el poder de Cristo. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, estaremos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y los que nos ven podrán ver el ejemplo de Cristo en nuestras vidas, como dice Hechos 11:26. Y conversaron todo un año ahí en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo fue producida en sus vidas, porque ellos fueron transformados a la imagen de Cristo, y es Dios aquí que les está llamando, son cristianos. De igual manera, para todo verdadero creyente, el resultado de ser obedientes a la palabra de Dios y una práctica constante de la palabra de Dios en nuestras vidas nos transformará a la vida de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, finalmente, hermanos, ser transformados a la imagen de Cristo es la voluntad de Dios para todo creyente. Y nos lo dice ahí en Romanos 8:28. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez más, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes, o sea, transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en conclusión, mis queridos hermanos, hemos visto que una de las claras evidencias de que somos salvos es nuestra obediencia a la palabra de Dios. La realidad de nuestra cristiandad es nuestra obediencia a Dios, ya que solo en su poder podemos vivir como Él nos manda. El que lleguemos a creer en Cristo como nuestro Salvador personal, disculpe hermanos,
Cuando llegamos a creer en Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas y es Él quien nos da el poder para ser imitadores de Dios en obediencia a su palabra, como sus hijos amados. Entonces déjame hacerle esta pregunta. ¿Tiene usted esta evidencia en su vida? Si no la tiene y solo profesa ser un cristiano, hoy arrepiéntase y crea al Evangelio. En 1 de Juan 2:6 dice: todo aquel que dice que tiene como su hábito de vida el vivir en una comunión cercana con Cristo debe, como una deuda de obligación moral, de caminar y conducirse a sí mismo de la misma manera en la que Él caminó y se condujo a sí mismo. Para mis oyentes en inglés, I love it the way the Amplified Version puts it. Whoever says he abides in him ought, as a personal debt, to walk and conduct himself in the same way in which he walked and conducted himself. So are you walking like he walked? Can you experience in your life God's leading and guidance and His power of transforming your life into the image of Jesus Christ? If that's not the case, you need to be born again. Así que una vez más concluimos con esto. Puede ver usted la evidencia de Dios transformando su vida y siendo usted cada día más transformado a la imagen de Cristo. Una vez más, la obediencia a la palabra de Dios es nuestra evidencia que realmente hemos sido salvos. Y si usted no ha sido salvo, hoy venga a Cristo. ¿Cómo? Reconozca que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconozca su pecado. Y reconozca que su pecado solo lo conduce al infierno. Porque Dios dice: porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte significa separación eterna de la presencia de Dios en el infierno. Pero no tiene que ser así. Por eso dice Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay un gran Salvador para todo gran pecador. ¿Y cómo lo hace? Apropiéselo. Crea de corazón que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que venga a Cristo. Y creyente, como creyentes, a Dios a diario nuestra vida rindamos, y Dios nos dará de su poder para vivir como Cristo vivió, y seamos cada día más transformados a la imagen de Cristo. Dios me los bendiga. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Te ruego que sea de bendición a todos aquellos que la oyen y la obedecen, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado divino Salvador. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición la predicación de esta tarde, hermanos. Vamos a seguir adelante, hermanos, y una vez más vamos a dar el tiempo al pastor, que va a traer el tiempo de anuncios, bienvenidas y ofrendas, hermanos. Gracias. Mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este servicio de adoración, domingo a las 3 de la tarde. Esperamos que usted y su familia se reúnan cuando estén haciendo esto. No estén en sus pijamas, sino que, yo no sé, es mental, pero voy a la iglesia de Dios. Párense, vengan, estén ahí en su casa, agarren sus escenarios, sus Biblias y tomen parte. Que no sea simplemente una distracción o un entretenimiento, no lo tome de esa manera. Vamos a adorar a Dios. Que van a ser de sus hogares. Ustedes son el templo de Dios y estamos como cuerpo de Dios reuniéndonos ahí. Así que, qué bendición, hermanos. Qué bendición podemos reunir por este medio. Dios me los bendiga. Y con el favor del Señor, a las 7 de la noche estaremos este domingo también dando nuestro segundo servicio de adoración y predicación. Cuanto a las ofrendas, hermanos, si tienen alguna pregunta en cuanto a cómo hacerlo en línea, me puede llamar, sé cómo le podemos dar las instrucciones para hacerlo, o si no, también, si usted es miembro de la iglesia, les envía a cada uno de ustedes la dirección a dónde enviarla, y cuando hagan sus cheques y los va a enviar a la dirección que les envíe, háganlo a nombre de la iglesia, por favor, hagan sus cheques a nombre de la iglesia. Y también con el favor del Señor nos estaremos viendo aquí el jueves a las 7 de la noche. Sigan orando por nosotros, y esta tecnología es nueva para con nosotros, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para que cada uno de estos servicios salga a tiempo y ustedes tengan ese tiempo y sigan acostumbrando a verlos a ese tiempo. Yo sé que es fácil ahora, están en línea y digo, bueno, los puedo ver a cualquier hora. No, siempre siga esa disciplina, ese horario. Estemos en oración. Mi petición a ustedes de la oración es que
el Señor nos haga un milagro y si es su voluntad, por supuesto, que podamos reunirnos una vez más para el día de resurrección. Si no, el Señor sabe, Él es soberano y está en control de todas las cosas y si se alarga el tiempo, seguiremos mejorando cada día más en cómo llevar a cabo esos servicios. Así que Señor los bendiga, hermanos, y sean bienvenidos cada uno de ustedes que nos ven en diferentes partes del país y en diferentes partes del mundo. Señor los guarde y estamos orando por cada uno de ustedes. Y una vez más también mándenos sus peticiones de oración y acciones de gracias para poderlas leer y mencionar en este canal el día jueves que tenemos nuestro servicio de oración y estudio bíblico, y lo pueden mandar a mi correo electrónico pastorjoe @, myastound, myastound.net. N-E-T. Gracias, hermanos. Señor me los bendiga. Para los de inglés, pastorjoe@myastound.net. Señor me los bendiga. Los extraño mucho, hermanos, y nos mantenemos en contacto por este medio. Gracias. Amén, hermanos. Para despedirnos, vamos a despedirnos, hermanos, con el himno Victoria en Cristo, ¿verdad? 570 en sus himnarios, Victoria en Cristo. Vamos a estar cantando la primera estrofa para despedirnos, hermanos. Oh, y bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco, me comprometo con su divino amor, me impartiré su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén, hermanos. Espero que se haya gozado esta tarde, hermanos. Los invitamos al servicio de las 7, ¿verdad? Que nos apoyen a este tiempo también, ¿verdad? Y Dios los bendiga, hermanos. Y una vez más, los extrañamos mucho. Que tengan buen día. Gracias. Amén.